a hablar del súper controversial tema de la vara en el proceso de disciplina para los niños. Y no solo voy a hablar yo, estoy muy emocionada porque también vamos a poder conversar junto con mis buenos amigos David McCormick y Aisha de López de Guatemala. Eh, Voy a dejar que ellos se presenten y que ellos hablen de quién son para quienes no los conocen. Pero voy a ver si ya andan por acá. Y creo que Aisha prontamente. Ahí está la Aisha. Bien. Hola, Hello, my friend. ¿Cómo ¿cómo? estás? Oh, hola, mi amiga. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias a Dios. Aquí estamos otra vez presentes en el Callejón de las Trompadas. ¿A vos te gusta? Es cierto. Pero bueno, ustedes fueron los que lo inauguraron. Así que, bueno, pues qué bueno estar aquí juntos hablando de este tema que es bien controversial. La verdad es que es duro, es difícil. Y bueno, nuestra intención en medio de esto no es tanto, digamos, para mí, nada más como a modo de introducción, se me hace bien chocante las acciones, digamos, que se hacen como del mundo secular o influenciados por el mundo secular, que es como, estos papás son unos abusivos y la Biblia está promoviendo el abuso o cuestiones de ese tipo. O sea, yo siento como que de pronto se vuelve ya como un extremo, ¿verdad? La retórica. Entonces yo quisiera como también como hacer ese cuidado porque tampoco venimos desde ese lugar, ¿verdad? Y también creo que, bueno, yo he visto en mi experiencia muchas personas que utilizan la disciplina física, más sinceramente los resultados que he visto inmediatos son de obediencia, sin duda alguna, pero los resultados a largo plazo de pronto se han vuelto, o sea, no sé si están completamente asociados, pero he visto a los mismos papás diciéndome cosas como, mi hijo tiene problemas de ira. Y eso como que me hace pensar como, bueno, ¿estará conectado esto o no? No lo sé. De cualquier manera, creo que hoy estaba hablando con mi esposo al respecto, quién es un convertido. O sea, antes él estaba completamente a favor del uso de la disciplina física y conforme él y yo hemos venido hablando del tema y él ha estado escuchando incluso los libros que yo he estado leyendo y escuchando, él como que me dice, creo que estoy un poco más por tu lado, creo que tengo la tendencia. Y de hecho me acompañó toda esta noche, esta hora, estas últimas horas que estuvimos juntos, leyendo diferentes comentarios y estudiando los pasajes que hablan de la vara en Proverbios y leyendo a los comentaristas. Y me decía, ¿sabes qué? O sea, es que no me convencen para nada. Es que esos argumentos no son realmente, por lo menos esto es lo que digo yo, no son realmente bíblicos, son como de tradición más que de lo que realmente la Biblia dice. Entonces, me gustaría hablar de eso, de la parte bíblica un poco, pero me gustaría tal vez que ustedes a modo de introducción me digan qué cuentan, qué piensan al respecto y tal vez podemos partir de ahí. ¿Qué les parece? ¿Va? Bien. David, si querés empezar vos dando un preámbulo así como desde tu perspectiva terapéutica y experiencia y eso. Está bien, sí. Gracias, Ale, y aprecio mucho que hayas hecho este trabajo porque es tan importante y que tengas un Estefan al lado que yo no lo tengo. ¿Verdad? Ese cerebro y corazón, pues, ¿verdad? Que sirve mucho. Y yo vengo trabajando con la niñez y adolescencia en Guatemala desde la edad de 18 años, hace 20 años. Estuve trabajando 12 años en un hogar de protección, trabajando con chicos que vienen de situaciones obviamente muy difíciles y aprendiendo mucho en el camino, ¿verdad? Luego me gradué como psicólogo y ahora ya en clínica veo desde otra óptica el rol de los papás, el rol de los adultos en sí, y también veo que sí hay mucha confusión cuando utilizamos el término bíblico
porque realmente es que cada quien interpreta lo que quiere interpretar y le ponemos el título bíblico, ¿verdad? Entonces, sí, estoy muy agradecido por este espacio. Espero también que la audiencia pueda entender que tampoco nosotros llegamos con todas las respuestas, nosotros 100% de seguro de todo, porque llegamos también con esa humildad que tenemos mucho que aprender, pero la experiencia, la Biblia, la ciencia nos ha informado de cierta manera que creo que es bueno que lo hablemos. Sí. Y bueno, Ale, gracias por animarnos a hacer una grabación explícita sobre este tema. Creo que este es uno de los más solicitados para el podcast y sabes que queríamos y tenemos pendiente grabarlo con uno de nuestros pastores que es Justin Burkholder, porque él es muy ocupado y todo y queríamos tener a la perspectiva pastoral, pero creo que aquí, tras bastidores, tu esposo está proveyendo ese andamiaje, ¿verdad? Y eso es muy importante para nosotros. Así que gracias, Estefan, somos tus fans. Y gracias, Ale, de verdad, por tomarte la tarea de realmente oír todos las opiniones y las objeciones. O sea, no es como que se te ocurrió ayer, sino que venís masticando incomodada por este asunto por meses, sino años. Pero haciendo tu trabajo de hace, o sea, por lo menos el mes que llevamos, estás leyendo, estudiando, escuchando, y yo te lo agradezco mucho. Yo soy más que nada, de verdad, vengo aquí como representante de las mamás. Soy una mamá de ahora ya jóvenes adultos y adolescentes. Mi hija mayor tiene 20 y la más chiquita va a cumplir 16. Entonces llevo un trecho. Son 4 muchachos con los cuales he crecido, he aprendido, me he humillado y he pecado contra mis hijos y contra mí misma, ¿verdad? Y contra el Señor ante todo, poniendo en práctica ciertas cuestiones más basado en mi ira momentánea, excusándolo con el hecho de que es bíblico, entonces, pero bueno, vamos a hablar un poquito más de eso. Es primera vez que lo voy a decir tan explícitamente. Y no me da temor esa parte, porque creo que muchas mamás jóvenes, yo estaba orando y decía, Señor, yo quisiera haber oído algo cuando yo tenía mis nenes de 2 años y de 3 años y de 4 años, ¿verdad? O recién nacidos, ¿verdad? Desde que estabas embarazada, como con aquellas ideas que te están diciendo todo el tiempo de que la mujer, que la mamá que ama a su hijo lo disciplina, y disciplina equivale a, ¿verdad? Vara. Entonces lo que está diciendo David acerca de qué es bíblico, qué realmente se revela, etcétera, etcétera, y recalco que nosotros no somos la autoridad máxima aquí. Y al final de cuentas es nuestro trabajo explorar todas las posibilidades y examinar los motivos de nuestro corazón, porque aquí no es porque yo soy la mamá, entonces así es. Y todos cometemos errores y todos estamos haciendo lo mejor que podemos. ¿Perdón? Pero no. La verdad es que yo puedo decir por mí misma, en muchas ocasiones no hice lo mejor que pude. Entonces quiero pues meterme a platicar con ustedes y más que nada escuchar, seguir aprendiendo. Y quiero decir que desde que hemos adoptado 2 veces. Nuestras chicas, las más chiquitas, vinieron de 6 años y medio y 9 años y medio. Se pueden imaginar el reto que eso fue para nuestra familia. Entonces, por necesidad y porque me fascina aprender, sí he tenido que aprender acerca de trauma y desarrollo infantil. Y estoy rodeada de psicólogos, ¿verdad? Por el trabajo que hacemos en Alianza Cristiana para los Huérfanos, y yo amo aprender. Entonces, pero estoy de verdad esta noche no como experta ni nada, sino como mamá que se ha equivocado un montón y que ha aprendido un montón y que no me da pena retractarme de algunas cosas, y explorar juntos lo que dice la palabra, y más que nada ver qué revela acerca del carácter de Dios, porque no es un versículo, es como la revelación completa. Entonces, platiquemos. Así es, gracias a ambos. Bueno, yo quisiera iniciar con el primer argumento importante, porque lo demás que vamos a decir es importante, pero lo más importante realmente es entender qué dice la Biblia. Y no solo qué dice la Biblia, qué significa lo que dice la Biblia. Porque eso es algo que mi esposito, que es bíblico, me enseñó, que no es nada más lo que dice,
es lo que entendemos y cómo lo interpretamos, ¿verdad? Y cómo todos venimos también con nuestra propia óptica y nuestros propios lentes. Cuando me tocaba estudiar en el seminario, pues entendí y podía ver cómo yo veía con mi propia cultura, mi propia experiencia. Entonces, hay varios pasajes en Proverbios que hablan de esto, ¿ok? Pero yo voy a hablar del más común y el más explícito, que es, bueno, hay dos, ¿verdad? Pero hay uno que es muy, muy, muy explícito, que es Proverbios 23, del 13 al 14. Proverbios 23, del 13 al 14, dice, no escatimes la disciplina del niño. Aunque lo castigues con vara, no morirá. Lo castigarás con vara y librarás su alma del Seol. Okay, ese es un pasaje muy conocido. Y también está, creo que no lo puse acá, tristemente. Vamos a ver. Proverbios, creo que es el 23. Déjenme nada más buscarlo, porque lo tengo apuntado. Proverbios 10:13, puede ser. 10:13, sí. Perfecto. Proverbios 10:13, que dice, no. Ese es el otro, espérese. Eso es muy importante, pero ya les voy a decir por qué. Pero no. Creo que es el que está el 23, que es el que habla de que el que odia, el que ama a su hijo, lo disciplina. Lo disciplina. ¿Cuál es? 26. Ok. 3. 26:3, ¿están seguros, chiquillos? Creo yo. Ajá. El látigo es para el cabello, la brida para el asno y la vara. No, ese es otro, mi amor. Me está dando los que no son. Sí. Pero ok, esos son otros, pero esos son muy importantes también y los voy a hablar precisamente como argumento. Pero bueno, el otro es el que ama a su hijo, y lo corrige con vara. Vamos a ver, nada más lo busco aquí rápidamente. Ajá, Proverbios 13:24, ahí está. Entonces, el que escatima la vara odia a su hijo, mas el que lo ama lo disciplina con diligencia. Ok, entonces, hay dos pasajes que son, además de algunos otros que hay en Proverbios por aquí y por allá, pero estos son como los más fuertes, ¿verdad? Es decir, si tú no corriges a tu hijo con la vara de la corrección, ¿verdad? Entonces, no lo estás amando, es lo que dice, ¿verdad? Pero si tú lo amas, lo disciplinas con diligencia, ¿verdad? Ese es el último que acabo de leer. El primero, ¿verdad? El de Dios 23, 13 al 14, habla, ¿verdad? También de nuevo, no escatimes la vara, ¿verdad? Aunque lo castigues, no va a morir, ¿verdad? Y lo más bien, si lo castigas o si lo corriges con vara, lo vas a librar del Seol, ¿verdad? Entonces, esos son pasajes que están en un libro y hay que reconocer en cuál libro están primero que nada, ¿ok? Está en el libro de Proverbios. El libro de Proverbios es un libro que no es para tomar completamente literal. De hecho, hay muchos proverbios que si los tomáramos literal, nos meteríamos en muchos problemas porque no tendrían mucho sentido, sinceramente, ¿verdad? Sino que serían como que te quedarías como bien extrañado de a qué te refieres con esto, ¿verdad? Y de verdad, no, hay mucha imagen, mucha, ¿cómo se diría? Expresiones metafóricas, gracias. Entonces necesitamos reconocer primero eso antes de ponernos a interpretar, ¿verdad? Cuando nosotros vamos a estudiar un libro necesitamos reconocer en qué libro estamos para qué género. Y es correcto, exacto. ¿Cuál es el género de ese libro, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, ¿verdad? Tenemos que reconocer que hay otros pasajes que hablan de cosas similares, pero no hablan de los hijos. Entonces, nada más tenemos que pensar en que tenemos que ser consistentes, ¿ok? Entonces, si vamos a interpretar que tenemos que literalmente disciplinar con agresión física o con un golpe físico, entonces veamos otros pasajes que hablan de esto
y veamos cómo lo interpretarían ustedes, ¿ok? Que son precisamente los que vimos anteriormente. Proverbios 26:3, que dice, el látigo es para el caballo, la brida para el asno y la vara para la espalda de los necios. Entonces, quiere decir que si yo quiero ser consistente con los pasajes de los niños, cuando yo vengo a este pasaje, yo necesito reconocer que si hay alguien necio, yo debería de poder usar la vara y pegarle a ese necio. O sea, la Biblia, si yo tengo que ser consistente, la Biblia estaría enseñando que cuando una persona es necia en mi iglesia, ya tenga 5 años o tenga 40, porque yo conozco más de un necio que tiene 40, empezando por esta, ¿verdad? Entonces, quiere decir que me valdría muy bien que mi esposo tomara una vara y me pegara en la espalda, ¿sí? Ok. Otro ejemplo de esto es Proverbios 37:13. Vean lo que dice Proverbios 37:13. Por su bondad hacen que vengan Proverbios 10:13. En los labios del entendido se halla sabiduría, pero la vara es para las espaldas del falto de entendimiento. Lo mismo, es lo mismo. Entonces, si yo voy a usar literalmente lo que dice en el caso de los niños, entonces, ¿por qué no estamos predicando en las iglesias que también a la gente necia o a los faltos de entendimiento o a los necios o a los que persisten, ¿por qué no estamos predicando que también deberíamos de agredirlos físicamente para que aprendan? Ahí es donde la cosa se vuelve un poco complicada y ahí es donde necesitamos entender que cuando se habla de la vara, en la Biblia, por lo general, en todos los versículos, cuando buscan la palabra específica que es shevet, shevet, perdón, ¿verdad? Shevet, que me dijo mi esposo. Yo no hablo francés, ni hablo pero mi esposo sí, entonces me dijo, se dice shevet. La palabra shevet se utiliza en muchas partes de la Biblia y usualmente es Dios ejerciendo disciplina de muchas maneras. Desde utilizando las nubes, vean lo que dice en Proverbios 37:13. Dios por su bondad hace que vengan las nubes, ya sea para castigar, shevet, ¿verdad? La vara, o para bendecir, ¿ok? Entonces, Dios utiliza los medios climatológicos para traer destrucción como disciplina o para bendecir, como por ejemplo a las plantaciones, ¿verdad? Para que crezcan las frutas, los vegetales, ¿verdad? En el caso, ¿verdad? De otros pasajes, dice que Dios usa a las naciones como shevet. Nación, por ejemplo, que viene a atacar a Israel y es disciplina para Israel. Entonces, esta nación viene a atacar y entonces es la vara de Dios, ¿verdad? Por otro lado, también dice, yo no voy a castigarte o no voy a disciplinar por esto o aquello. Esto se usa, vean, friends, la palabra está en todo lado. Se utiliza en Isaías, en Job, en Proverbios, por supuesto. Se utiliza en Lamentaciones, en Ezequiel, en Miqueas, en muchos pasajes y por lo general se está hablando de esto. También se utiliza como cetro, como el cetro del rey, pero el contexto nos va a decir si está hablando de una autoridad, de un gobierno como cetro, lo cual no tiene nada que ver con la parte, digamos, de disciplina. Pero, digamos, se puede interpretar y siempre recuerden que una palabra no se puede usar simplemente como yo quiera y la puedo decir como, bueno, aquí en Proverbios se está usando como cetro. No. El contexto nos va a decir cómo utilizar correctamente esa palabra de la misma manera que si yo digo recto, la puedo usar en diferentes conceptos, en contextos significan cosas distintas, ¿verdad? Entonces, no agarremos una palabra en hebreo y digamos, bueno, se puede significar todo esto en este contexto. No, hay que observar. ¿Ok? Entonces, eso es, digamos, un poco para iniciar, para que ustedes puedan ver que si yo voy a ser consistente utilizando la palabra o la expresión de la vara, entonces yo necesito ser consistente en el mismo libro y decir, bueno, entonces en ese caso tenemos que pegarle a los necios.
lo cual no tiene sentido. Lo que tiene sentido, según lo que vemos en toda la Biblia, es que disciplina es una representación, la vara es una representación de disciplina. La vara es una representación de múltiples tipos de formas en las que podemos abordar a la persona que necesita disciplina, y muchas veces esa disciplina va a doler. Cuando yo tengo que decirle al niño, ¿verdad?, que va a tener que llorar por un gran rato porque no le voy a comprar esa golosina, eso le va a doler, no le va a gustar, ¿verdad? Cuando le tengo que decir a mi hija adolescente, no vas a poder ir a ese concierto porque no se alinea con nuestros principios cristianos, esa niña le va a doler porque quiere ser parte de su grupo de amigas que sí va a ir. Cuando le digo a mi hijo, no tienes derecho a tirarme nada cuando estás enojado, y si estás enojado y si vas a estar tirando cosas, voy a tener que quitar todas estas cosas que tienes aquí a tu alrededor, no sé, un niño de 3 años, 4 años, y no vas a poder jugar con ellas porque las sigues tirando, el niño no lo va a disfrutar y le va a doler. Y ellos tienen que sufrir esas pérdidas y es importante que les duela. El punto es que no estamos hablando necesariamente, y yo diría, por los estudios que vemos y por las diferentes estrategias que vamos a ver un poco más adelante, espero un poquito, ¿verdad? Vamos a ver que en realidad hay muchas otras maneras sin tener que acudir a una manera física de disciplina. Esto es un poco lo que puedo decir, pero bueno, ¿qué piensan ustedes habiendo dicho todo esto? Sí, me gusta mucho. Yo justo estaba leyendo proverbios esta semana y leí: más vale habitar en un rincón de la azotea que compartir el techo con mujer pendenciera. Y yo digo, entonces, lo mismo, pensé, si yo para esto literal, así que cada vez que mi mujer se pone un poco brinconcita, así, mejor la dejo, ¿verdad? O sea, voy a estar en otra parte, no voy a consolarla. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado, y gracias por, de verdad, resumirlo de esa forma. Es que de verdad, ¿qué autoridad tenemos nosotros, más cuando estamos enseñando? La Biblia dice así, ¿verdad? Y yo, como lo dijiste, así lo interpreto, ¿verdad? Pero eso es lo que estaba pensando también esta semana. Uy, se nos fue. Yo digo que regresará. Pero sí, también cuando mencionaste esos estudios, Ale, de verdad que es que la ciencia nunca viene, la ciencia pura, digamos, nunca viene a contradecir lo que está diciendo la palabra de Dios. Exacto. No puede, porque ¿quién creó la ciencia? ¿Verdad? Entonces, yo creo que ese diálogo es muy importante. Exacto, y la realidad es que, digamos, no, digamos, son tanto, digamos, la activación en el cerebro, por lo menos que se ha visto incluso en situaciones, digamos, de agresión leve, nada muy, muy fuerte. Igualmente, los mismos partes del cerebro que activan el cortisol, que activan la sensación de necesito huir, o sea, todo lo que produce en el futuro, incluso trauma, ¿verdad? No necesariamente es que todo el mundo que le pegaron está traumado, pero digamos, todas esas partes del cerebro se activan. En vez de, en mi opinión, ¿verdad? Y creo que en vez de enseñarle al niño, vamos a hablar de, como digo, algunas estrategias mejores, no solo a simplemente obedecer. Yo pienso que esto se asocia mucho, Aisha, con el live que hicimos del moralismo. Yo creo que cuando somos gente moralista y venimos de nuestro corazón moralista, esta idea de que tengo que ganarme todo, de que yo tengo que lograr, de que tengo que ¿cómo se dice performance en español? Sin rendimiento, ¿verdad? Este rendimiento, y así es como Dios está feliz conmigo. Entonces, de pronto traspasamos esa misma forma de crianza a nuestros hijos, donde tienen que rendir, tienen que obedecer, tiene que ser inmediato, tiene que ser, en vez de realmente entrenarlos para la vida y poco a poco ayudarles a navegar cosas importantes como sus emociones, que de nuevo vamos a hablar en un momento, para poder realmente madurar y enfrentar la vida de una forma y bueno, que funcione. Sí, yo de verdad yo te puedo decir de verdad, entre más me expongo y más oigo y más leo sobre lo que la ciencia dice acerca de cómo estamos construidos, cómo se constituye un cerebro, cómo se conectan todos los cables en nuestro ser para funcionar,
entre más lees y aprendes acerca de eso, más me confirma el Evangelio. Nosotros de verdad procuramos en ACH, número uno, vos conocés nuestro trabajo, no romantizamos el tema de niñez vulnerable, ni de adopción ni de acogimiento en ninguna manera. Empezando por nosotros mismos, no nos consideramos salvadores de los niños, ni, ay, qué nobles, vamos a hacer esta obra, o sea, para absolutamente nada. Y procuramos presentar recursos basados en la ciencia. No nos da miedo decir eso, porque la ciencia confirma el Evangelio. Podemos decir que el 100% de veces podés enfrentar una situación sin dar una nalgada o un paletazo. Yo no puedo asegurarme o ser tan soberbia de decirte algo tan simple como eso. Pero sí me atrevo a decirte que fallamos más del lado de usar la vara con liberalidad. Porque si fuera tan fácil, pues entonces cachimbiemos a los niños y ya. Entonces cualquiera puede ser papá y cualquier niño puede ser, ¿me entendés? Formado por cualquiera. Si fuera tan simple como que a mí me faltas el respeto, yo te sueno, entonces no hay ningún tipo de afilación, ¿verdad? Cuando la palabra de Dios dice que nosotros nos afilamos unos con otros, acuérdense que la maternidad y la paternidad tiene mucho el fin de mostrar tu pecado y de hacerte crecer en humildad y de probar tus límites en el sentido de, Señor, qué mal, mis recursos son tan baratos, mi amor es tan corto, yo te necesito. Entonces es muy soberbio pretender que el adulto está en control y sabe lo que está haciendo el 100% de las veces y que mi criterio muchas veces, la mayoría de veces, se va a contaminar de mi carne, de mi inclinación pecaminosa hacia a tomar la salida fácil y mostrarme iracundo y luego decir, yo soy la autoridad, me tenés que honrar, ¿verdad? Y yo creo que vale mucho la pena que David explique, vos, David, tenés una manera bien bonita de explicar bien rapidito por etapas el rol de los papás, porque también creo que si se abusa la figura, si querés decirle que es bíblico lo de la vara, y se reduce a eso, alejado de toda una cultura en la casa, de todo un trabajo de conexión con los hijos, un niño bien conectado va a querer agradarte porque te ama, no porque quiere mantenerte. Yo quiero que mi mamá no suelta al tigre que tiene adentro, entonces yo mejor me porto bien porque si no me va a ir horrible. Y empieza a pasar lo que vos estás describiendo. Niños que se conducen de una manera enfrente de ti, enfrente de ciertos adultos, y son terribles. ¿Me entendés? Porque no hay un cambio de corazón, sino un comportamiento externo, civilizado, que no comprende y no conecta cómo el amor está buscando su bien. ¿Verdad? Entonces, tal vez, David, me encantaría que vos hicieras como un recorrido de cuando decís que un papá es entrenador, que un papá es, no sé, haces un resumen re bonito. Bueno, yo lo he visto como en diferentes espacios, pero realmente sí cambian las etapas de nosotros como adultos, como los papás, según la etapa de nuestros hijos, ¿verdad? Yo ahorita tengo una chiquita de 3 años y 2 de 8, ¿verdad? Y entonces yo estoy en dos diferentes etapas y es tan obvio que ahora lo veo así como totalmente. Entonces 0 a 5, normalmente por ahí, y obviamente hay cambios también cuando estamos hablando de que ha habido trauma, abandono, de niños más pequeños, de bebés o maltrato incluso desde el vientre, porque la vida donde comienza, va a haber otras secuelas en todo su desarrollo, ¿verdad? Toda la vida quizá. Tampoco es que el trauma se cura, se sana y ya estuvo, ¿verdad? O sea, sí hay consecuencias de esto, este lado de la eternidad, pero 0 a 5 por ahí son años de disciplina. Principalmente que estamos enfocados en desarrollar hábitos y ahí se construye la base que yo soy adulto, soy confiable, te amo y tú me tienes que obedecer, ¿verdad? Pero el mensaje principal es, todo esto se construye sobre el amor, ¿verdad? Entonces yo estoy con esto de ahí vemos conductas de nuestra hija de 3 y es como, recordemos, estamos en esta etapa, echémosle ganas porque se acaba. Y vemos ahora con estas chicas de 8, wow,
O sea, ya es otra cosa. Entonces ya de 6 a 11 por ahí son años de entrenamiento que estamos equipándolas para la vida. Estamos equipándolas no solo en los estudios, ¿verdad? La edad que empiezan también a socializar, la edad que se equipan de diferentes formas, que la metemos en diferentes cosas, a ver si les gusta. También el crecimiento físico es mucho, porque queremos llegar a la adolescencia, 12 a 18 años, que ya cambia mi rol como papá. Si tú estás perdón si tú estás pegando a tu adolescente, yo sí te diría, mi opinión profesional, eso sí está mal. Tú no hiciste lo que tuviste que hacer en las etapas anteriores y tú estás pagando las consecuencias y no se pagan tú pegándole al niño. O sea, ya pasó esa etapa. Hay que volver a construir, se puede, pero va a requerir mucho. Porque en la adolescencia se llega a los años de coach, que yo soy más como un entrenador. Yo estoy afuera del juego viendo, porque mi chico ya va al colegio, ya sale, ya socializa, pero a veces yo digo, mira, tiempo fuera, ven para acá, necesitamos hablar de esto. Porque así no se hace, ¿verdad? Tenemos que seguir equipando, pero de una forma diferente, no tan directa, porque ya dejo de ser su todo en la adolescencia, ¿verdad? Y luego ya llegamos a los años 18, y digo 18 muy ambiguo, ¿verdad? O sea, 18 hasta 25, que ya entramos a años de amistad. Obviamente no es una amistad como cualquier amistad, pero sí ya no soy ese papá que llego con mi hijo de 30 años y como que, ¿y por qué hiciste eso? No, ya es otra etapa, ¿verdad? Más de amistad. Entonces, esas son las 4 etapas que yo tengo en mente cuando estoy con mis propios hijos. Sí. Y fíjate que vale la pena remarcar que cuando David habla de 0 a 5 años, y no, o sea, digo David porque estamos conversando aquí nosotros, pero es lo que, o sea, la ciencia, la investigación ha determinado. Cuando hablas de disciplina en los primeros años, no es que andas con el niño atrás del niño con la paleta, o con la vara, o con el cincho. Es un entrenamiento donde comprendes los límites de su cerebro y de su desarrollo, y no es como voy a disciplinar, entonces le voy a gritar todo el santo día dándole instrucciones de aquí a 5 metros. Es una proximidad física, es un ojo a ojo, es estar mucho a nivel de ellos, es moverlos físicamente de los lugares, o sea, como que fueran piecitas de ajedrez, pero es la etapa en donde vos decís, mi amor, vamos a ir al cumpleaños. El cumpleañero va a apagar las velas, el cumpleañero va a destapar los regalos y tú y yo vamos a alegrarnos por el cumpleañero. Esta es conversación real que yo tenía con mis hijos de 2 y 3 años. Entonces, pones una expectativa, o sea, es chance, es trabajo, es trabajo. Esto no es como que el niño sea más, claro, bíblicamente sabemos, Romanos 3, todos nacemos pecadores, pero no son particularmente malvados los niños que son descontrolados o malcriados o lo que sea. Requiere trabajo, inversión, y vos que no subestimes y que tampoco les exijas algo cruel, ¿me entendés? Vamos a regresar al tema, a la escena del cumpleaños. Es emoción, es demasiada emoción, es dulces, es un montón de estímulo, es ruidos, y muchas veces a un horario donde el niño necesitaba una siesta. ¿Cómo le haces? Tenés que considerar todo eso porque querés que al niño le vaya bien. Y como buen papá provees y empoderás, decimos nosotros en los entrenamientos, empoderás su cerebro, su cuerpo para colaborar contigo. Vas a procurar que llegue bien dormido, que tenga la pancita llena con más fruta y agua, que chatar, que llegue totalmente hambriento a comerse la mitad de los dulces que están sobre la mesa. Es decir, vas a trabajar con tu hijo conociendo sus capacidades y sus límites de su etapa. Y cuando empieza, y tú ya estableciste límites, y sabes que también, Ale, requiere conocer a tus niños. Si vos sabes que el niño tiene debilidad en cuestión en esta etapa y pega y muerde, tú no te vas a ir a tomar café con las mamás, perdón. Yo sé que es inconveniente y tampoco lo vas a delegar a la niñera, a menos que sea la niñera experta, ¿verdad? De Inglaterra o algo así. Entonces le dejas a tu hijo, pero si no, porque es que esto se mira, Ale. Ves a las mamás sentadas platicando y todas las niñeras con las criaturas. ¿Me entendés? Una desconexión desde que son chiquitos. Entonces, conoces a tu hijo. Ok, él tiene dificultades ahorita.
con pegar o morder. Voy a estar cerca porque quiero que le vaya bien y sepa que puede. Me agacho a su altura, mi amor, vamos a estar acá, van a haber más niños. Ok, lo empezás a ver que está nervioso, que está subiendo el volumen, ¿qué vas a hacer para distraer? ¿Cuál va a ser tu estrategia? Porque tú sos el adulto, tú sos el competente, tú sos el responsable. Pones un límite, si mi amor, si tú vuelves a hacer X, Y, Z, nos vamos a tener que ir. ¿Y sabes qué? Yo lo hice en varias ocasiones. No, sin jalonear, ¿me entendés? Solo cumpliendo lo que le dije. Y yo salía con el niño así cargado como que fuera un fútbol americano, con los piecitos así, ¡guau! Adiós, buenas tardes, ya te vas. Sí, ya me voy, adiós. Y no es por nada, ¿va? Pero son momentos de sembrar y son ratitos. Y así es la disciplina. No es que le estés dando paleta mañana, tarde y noche. Así es, y creo que, digamos, a mí me hace gracia porque la gente defiende la vara sin haber leído otras alternativas. Eso, eso. Te apuesto a que los comentarios aquí de las personas que dicen que no, que la vara, que tantos años que se ha usado y ahora la Biblia está equivocada, que un montón de cosas. Mi pregunta es, ¿cuántos libros de crianza te has leído? ¿Cuántos libros de crianza te has leído y cuántas veces lo has practicado? Cosas diferentes antes de acudir a la vara. Primero que nada, no me puedes decir que es absolutamente la única forma de interpretar Proverbios, la que siempre se ha interpretado, tradicionalmente. ¿Okay? O sea, está bien si me decís, bueno, yo creo que se interpreta literal. Listo, yo te respeto eso. Pero no me puedes decir que no es cuestionable, porque es absolutamente cuestionable. Y si es cuestionable, más te vale, papá y mamá, que hagas tu tarea y que te fijes si de verdad esa es la manera, porque las consecuencias son tus hijos. Los efectos son a los pequeñitos que no son vulnerables y que no pueden defenderse y que no pueden decir realmente cómo liderar una casa porque es a vos al que te toca. Si vos tenés hijos, mejor hacer la tarea porque ese es tu trabajo, no es el trabajo de tu pastor, no es el trabajo de la tradición, no es el trabajo de cómo te criaron tus papás. Es tu trabajo. Y si es un texto cuestionable, entonces al menos tomate el espacio para decir, bueno, a ver, ¿será o no será cierto? ¿De verdad me han dicho toda la vida? ¿O valdría la pena investigar otras metodologías? O al menos mínimo decir, ok, voy a aprender otros métodos para tener que acudir a eso. De verdad, como ya no me quedo. Sí. ¿Sí? Y creo que también yo lo veo siempre y le digo a los papás, mire, tú tienes una caja de herramientas como papá. Esa caja es una caja relacional. Eso es lo que te toca. No hay como realmente, no puedo agarrar cosas físicas y esperar que esto lo resuelva, porque aún la vara es en un contexto de relación. ¿Quién está dando la vara? O sea, es una persona, ¿verdad? No es como que no dice, manda al niño con el pastor, como decías, para que le dé vara, ¿no? O sea, el papá. Entonces, el trabajo de nosotros como papás también es aumentar las herramientas que tenemos en esta caja, porque cuando a mí me enoja la actitud, el comportamiento de mi hija, me va a sacar, yo voy a ir por lo que me es más fácil. Y si la única herramienta en mi caja es la vara, claro, voy a usar y lo voy a usar y no lo voy a cuestionar. Y creo que es una forma muy, o sea, reduce lo que está diciendo a una cosa, porque tampoco la Biblia está repleta de cosas directas lo que tienen que hacer los papás. Papá, y no es un libro de instrucciones ABC. Exactamente, ¿verdad? Entonces, sí, es como de aumentar las herramientas que tú tienes en tu caja, practicarlas que sean naturales para que en tu momento de enojo tú tienes otras, ¿verdad? Vean, digamos, las alternativas que yo he estado leyendo en este libro que se llama Disciplina sin lágrimas. Estrategias de redirección, reducir las palabras y ayudarles a pensar, aceptar y ayudarles a contener sus emociones, a entender qué están sintiendo en el momento. ¿Qué es lo que están diciendo? ¿Por qué en vez de simplemente
cállese, ¿por qué le pega a su hermano, verdad? O tal vez esperar un rato y ver que le pega otra vez al hermano pacientemente y luego otra vez decirle mi amor no, y otra vez mi amor no, pero realmente nunca entrar a donde el niño y decir, a ver, ¿qué está sucediendo? Habla de describir lo que está pasando para ayudarle a reconocer la situación. Mira, estoy notando que estás perdiendo la paciencia con tu hermanito. O mira, tú y tu amiguito jugando y tu hermanito ahí solo. ¿Verdad? Es como ayudarle a que él observe y se ponga a reconocer, mira, yo estoy pensando solo en mí, en vez de ver a mi hermanito que también se siente solo y que quiere jugar con nosotros. O sea, tú le estás ayudando a desarrollar esa criticidad, esas destrezas que lo hacen más empático, ¿verdad? Habla también de ayudar digamos, reformular un no en un sí con condición. Es decir, no, ok, sí, pero vamos a ver, ¿cómo yo puedo honrar los deseos de mi hijo? Reconocer que hay cosas que están bien que él desea, pero no decirle sí a eso que me está pidiendo, más decirle, bueno, esto no puedo, pero sí podemos hacer esta otra cosa, ¿verdad? Y resaltar lo positivo. Entonces, en vez de decirle algo como... deja de comer, digamos, no sé, si no te levantas rápido, no vamos a poder irnos para llegar a tiempo a la escuela, así que cómete la comida rápido, ¿verdad? Si no lo haces, entonces vamos a llegar tarde o a la fiesta, ¿verdad? Entonces, en vez de decirle, mi amor, si te terminas esto rápido de comer, nos podemos ir más rápido a la fiesta a comer queque, ¿verdad? O sea, en vez de moverlo al niño a pensar en positivo, en vez de crear estos niños que solo viven en el no, en el moralismo, como digo, ¿verdad? O sea, hay muchas estrategias, friends, que ustedes pueden ir aprendiendo, ¿verdad? Que tal vez van a aplicar todas a la perfección y todos vamos a seguir tratando de aprender mientras vamos en un proceso de paternidad, pero hay estrategias, digamos, que sí están muy Sí. Al final de cuentas, Ale, es conexión. Esa es la base de todo. Eh, un niño que se siente conectado y amado va a querer agradarte, va a querer responder favorablemente y va a encauzar y va a observarte sin temor, porque al final de cuentas, a mí me llama la atención que mucha gente que es de vara es gente que no se involucra en la vida de los niños y es permisivo, porque es más fácil. Entonces veo mucho de las dos cosas, o sea, niños de iPad, niños de celular, niños de tardes enteras solos o con la tele o lo que sea, pero va a venir tu papá y te va a dar vara, ¿verdad? Es como, tiende a ser un asunto de desconexión. Cuando tú te metes al mundo de los niños a comprender sus razones, empezás también a tener una empatía y una compasión por la etapa en la que están. Mira, hay de estrategias, hay 1000 estrategias excelentes y recursos que de plano les vamos a dejar un listado de recursos. Vos has engrosado mucho tu paraíso de recursos y creo que ya tenés una sección de crianza y has puesto muchos recursos en tu highlight. Entonces les animo a explorar eso, porque si la gente que está diciendo sí, que Biblia, 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 ok, algo explícitamente bíblico que yo les puedo recomendar es todo el trabajo de Karin Purvis. Karin Purvis era una investigadora y una psicóloga especializada en trauma, trabajó con niños de orígenes difíciles toda su vida y todo es basado en Biblia. Aún en sus libros que no son explícitos, la Biblia y el Evangelio se le trasluce por todos lados. Connected Families es un ministerio que está empezando a traducir material, es todo basado en Biblia y, o sea, por ningún lado te dicen, no le pegue al niño, pero te equipa de tal manera que ni se te pasa por la cabeza que ese es un recurso, porque hay 1000 otros recursos sustentados bíblicamente para poder recurrir. Entonces estoy súper de acuerdo con vos está bien, si tú decidís en ciertos escenarios es necesario, ok, ya agotaste todo lo demás. ¿Y qué estás construyendo? Porque sí estás construyendo algo.
¿verdad? Karen Purvis es, lo voy a escribir también. Todos estos que acaban de decir, los voy a poner en el detalle de este video para que lo puedan ir y leer y buscar y aprender. Listo. ¿Qué ibas a decir vos, David? Perdóname. No, yo creo que algo cuando hablamos, yo entiendo de verdad cuando las personas se asustan y dicen, ay no, pero están diciendo entonces todo lo que he creído es una mentira y que la vara es mala. Por mí, en esta conversación, la discusión no es que nosotros estamos decretando o sentenciando que la vara siempre es mala o la vara siempre es buena. Eso, porque es una interpretación bíblica, pero lo que sí estamos diciendo es que tenemos mucho que sabemos que funciona y que todo se reduce a el amor, ¿verdad? Sabemos cómo amar y podemos aprender a amar mejor. Entonces, yo lo que pienso también es que esto tiene mucho que ver cuando estamos hablando de la vara y después estudios lo han confirmado, lo que se provoca muchas veces en el niño y aunque no se use, pero se amenaza, es, es que estamos amenazando a los niños. Amenazas en sí no, como vos dijiste perfectamente al principio, funcionan para obediencia a corto plazo y estrés y desconfianza a largo plazo. No crea estabilidad para el niño. Entonces, hay niños que, un estudio menciona de que niños que habían recibido la vara, aún rostros con expresiones neutrales, ellos los interpretaban como agresivas. En cambio, niños que no habían recibido la vara de niños, los percibían como eran expresiones neutrales. Entonces, hay una inestabilidad con niños que han recibido la vara. Y estoy citando un estudio, o sea, no sé cómo siento en mi corazón, ¿verdad? Que sí estudiaron estos niños y vieron que eran más propensos a interpretar las cosas como una amenaza. ¿Y cuántos hemos escuchado nosotros de que las personas pueden decir, ay, es que la cara de mi papá, o ya sabía la mirada de mi mamá, y realmente hay una reacción fisiológica respondiendo a ese recuerdo. Entonces, ¿qué queremos provocar para nuestros niños a largo plazo? Queremos ser algo que provoca una respuesta de miedo, ¿verdad? Y todo eso, la verdad, que amenazas llega al miedo. Y creo que también me vuela la cabeza mucho esto cuando pienso en el miedo. Pienso en 1 Juan, en el amor no hay temor, ¿verdad? Sino que el perfecto amor echa fuera el temor, pero esta parte, porque el temor lleva en sí castigo. O sea, sí estamos programados para temerle al castigo, ¿verdad? O sea, es nuestra naturaleza, pero el amor perfecto. No estoy diciendo que nosotros somos la expresión de amor perfecto, porque ojalá, pues, que nuestros hijos contaran con eso, ¿verdad? Pero cuando hablamos de una crianza bíblica, nuestro filtro es el amor. ¿Esto es amor o no? ¿Verdad? Ahí sí, no hay pierde. Y para mí son buenos parámetros. Y como dice, ¿qué hay amor si no hay conexión? ¿Qué hay amor si no hay confianza? Ese tipo de cosas. Es una base sólida. Sí, cuando el niño comprende que estás de su lado, que sos de su equipo. No es yo contra mi mamá, yo contra mi papá. Es somos equipo, me está costando esto, me están ayudando. Así es. A veces pensamos que los niños son como pequeños adultos y asumimos que ellos entienden y saben y tienen desarrollado todo este entendimiento y conocimiento cuando en realidad no es el caso. El niño apenas está aprendiendo a vivir, está aprendiendo a ser persona, está aprendiendo a empatía porque somos pecadores. Somos pecadores, entonces el niño nace quebrado, no nace perfecto. Yo estoy segura de que Jesús nunca hizo una pataleta que no valiera la pena. O sea, Jesús seguro, si hizo alguna pataleta era porque de verdad necesitaba que le cambiaran el pañal y ya se le iba a quemar el traserito. O sea, algo realmente, pero no era porque, o sea, los niños, es verdad que son pecadores, los niños no son perfectos, ni son buenos, ni son angelitos que nacieron con total inocencia. No es eso, los niños necesitan disciplina y eso es lo que dice Proverbios. La Biblia está diciendo, usted tiene que disciplinar porque si no se va a torcer, porque es pecador. Entonces, el que no disciplina verdaderamente no está amando a sus hijos porque no está cuidándolos y enseñándolos a vivir de acuerdo a lo que se ama, ¿verdad? Sí. ¿Cómo les puedo ayudar a hacer eso de la manera más efectiva?
dándole una nalgada para que diga obedezca, ¿verdad? O, primeramente, ayudándole a percibir bien las circunstancias en las que se encuentra, ¿verdad? Acompañando en su sufrimiento, en su enojo, en su ira, en su desesperación, en lo que quiere, que para él, para mí puede ser una tontería. Yo quiero que me compre el carrito de supermercado, un carrito que vale $3 o $2, ¿verdad? Pero para el niño vale $1.000.000. En su nivel, es la cosa más importante de su vida, ¿verdad? ¿Y acaso nosotros, cuando la cosa más importante de nuestra vida, nos sentimos bien cuando alguien nos dice, ay, ya, no es para tanto, cálmese? Porque ¿qué le pasa? Ya, solo porque se divorció. ¿Ah? ¿Me entiendes? O sea, hay que aprender a dimensionar que lo que le ocurre al niño en su mundo es demasiado importante, aunque para mí no sea importante. Pero como no somos empáticos, nosotros no podemos darles empatía a ellos. Entonces, primero necesitamos a percibir bien su corazón, lo que está pasando, y a enseñarles y acompañarlos y decirles, sí, no te voy a comprar el carrito. No es que le vas a comprar el carrito, no es que le vas a dar lo que quiere. No, es que vas a decir, no te voy a comprar. Y yo sé y yo, tú lo querías, pero aquí estoy, mi amor. Estoy aquí para ayudarte a pasar este proceso tan difícil, ¿verdad? Después, a ser empático, a reconocer también la vida de los otros, lo que yo estoy sintiendo cuando me pega en la cara, ¿verdad? O cuando, o sea, es parte de que vea cómo está el mundo a su alrededor y ayudarle a integrar y a reparar, ayudarle a reconocer, ok, ¿cómo puedo yo reparar esta relación? ¿Cómo puedo pedir perdón? Si necesito pedir perdón, confesar mi pecado. Entonces yo lo acompaño en todo este proceso y ese proceso es una ganancia y tal vez no lo aprendió de un solo tiro. Tal vez el primer día no obedeció y simplemente vivió con la consecuencia. Pero la próxima vez está más dispuesto. ¿Por qué? Por eso que tú dices, Aisha, la conexión. De expresar cómo se siente. Entonces yo puedo ayudarle y puedo ser su consejero. Los niños son sus padres. Entonces, ¿cómo puedo yo ganarme ese derecho desde su corazón? ¿Verdad? Yo soy líder, pero ¿cómo puedo en su corazón ganarme ese derecho para que me escuche, para poder yo guiarlo en los caminos de Dios, ¿no? Y fíjate, Ale, que hay dos puntos importantes. Uno es no malinterpreten lo que estamos diciendo como esta caricatura de papás de ahora, con todo lo de la crianza respetuosa que está súper en boga, y aquella cosa de, no, mi amor, no pegues, y estás así, y no haces nada y no intervenir. No, 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 no se trata de eso. Se trata que estás en la jugada, que vas a intervenir adecuadamente y que no vas a tolerar las faltas de respeto. Vos vas a ver a Karen Purvis si consiguen conferencias viejas y todo porque ella ya pasó a la presencia del Señor. No era negociable las faltas de respeto, pero no le ponías, ella obviamente como mujer de ciencia y clínica y terapeuta y todo, jamás le puso un dedo encima a un niño, pero ella en su práctica y cómo nos enseñó es no se acepta la falta de respeto y depende de la ofensa, tu respuesta, tu postura corporal, tu expresión facial, tu cadencia. Y usar frases cortas, como vos estás diciendo, el cerebro de los niños cuando está ya es como una ola. Sobre todo los papás quieren remediar cuando están a media crisis, ¿verdad? Ese no es el momento de intervenir. Ya está en crisis, nosotros decimos, sentate se descontroló por completo. Nosotros no creemos en el tiempo fuera. Quédate en la esquina y ahí hasta que te arregles. O sea, ¿cómo? Dios no nos hace eso. Dios no te deja en una esquina solo cuando estás en tu peor día, se acerca. Entonces nosotros practicamos el timing, que es sentarte a yo no sé cuántas horas de mi vida fueron oyendo una criatura pegando gritos. Y luego con mis hijas más grandes, ¿verdad? Hasta que se cansaban y yo estaba con un libro, yo estaba con mi teléfono, algo a la par en el sillón. Y cuando nomás terminaba de calmarse, yo quería que tenga éxito. ¡Ay, qué bien! Ya estás calma, vamos a respirar. Cuéntame, ¿qué necesitas? Y a veces no habían palabras para eso, pues entonces le validas y le das palabras, ¿verdad? Y usar frases cortas es muy importante. Pero bueno, al final de cuentas no estamos diciendo que vas a tolerar faltas de respeto, de eso no se trata. Y
no subestimemos el poder del juego, porque estamos hablando siempre es como en términos de que la crianza es un martirio y es una constante batalla. Se puede volver, y hay días de constante batalla, hay etapas difíciles, pero ¿saben qué? Se construye la relación y la conexión en momentos de relajación. ¿Qué disfrutan hacer juntos? Métanle inversión a eso. ¿Qué vamos a hacer para reírnos juntos? Para conocernos un poco más. Mira, yo le agradezco a Dios porque una de mis hijas por adopción no pudimos pasar todo el proceso de los dientitos que se caen, que son sucesos muy importantes para los niños. Y entonces, bueno, yo lo lamenté, vino con todos sus dientes permanentes, pero le doy gracias a Dios porque traía unos dientes bien torcidos abajo y decidimos pasar el proceso de ortodoncia que fue larguísimo. Implicaba atravesarnos el tráfico de Guatemala, pero ¿sabes qué hizo Dios ahí? Me dio tiempo exclusivo con mi hija. Y yo pasaba en el tráfico con ella y ¿sabes qué no se le olvida? Que veníamos trabadas entre el tráfico. Yo aprovechaba a platicar con ella, oíamos la música que a ella le gustaba y entonces pasábamos comprando papitas y esa era nuestra rutina, nuestro ritual del ortodoncista. Ya no se le olvida que una vez hay unas vallas de una cadena de comida rápida muy famosa, que todo el mundo sabe que es con rojo, y entonces empecé a jugar de que comíamos de las vallas. Mira, ay, qué rico, yo voy a pedir esto de la... O sea, son cosas que yo te puedo decir tan simples, tan tontas, pero están en el corazón. Ella cada vez que puede se recuerda, mamá, ¿te acuerdas la vez que jugamos de comer todo lo que estaba en las vallas publicitarias? Entonces, no subestimen el ritmo diario de las mamás y papás defectuosos, porque somos una lata. Este Día de la Madre, Ale, que aquí en Guatemala es en el 10 de mayo, yo tuve un tiempo a solas con mis hijos y yo les dije que me daba cuenta de los errores que, o sea, yo le he pedido a Dios conciencia porque vemos mucho el efecto del daño, ¿me entendés? Con jóvenes adultos, con jóvenes que están teniendo dilemas serios en su adultez por temas de mucha abusivez, y no abuso en sí, sí, mucha abusivez, pintado con religiosidad o con Biblia, con lo que vos querrás. Y yo les dije, miren, estoy consciente que yo me equivoqué mucho y lamento haber hecho esto, aquel día que yo te hice esto, y que falté a esto. Perdónenme. Y quiero seguir, y les dije, ustedes, yo deseo que consigan, que Dios les provea círculos seguros para poder procesar todo el daño que hemos hecho, porque hay daño en las familias cristianas. Y que ustedes tengan lugares seguros, y cuando ustedes estén procesando su infancia y necesiten oír de mí algo, vengan conmigo, porque yo quiero estar para ustedes para decirles que lo lamento específicamente. Hay cosas que yo no me doy cuenta, que no me di cuenta. Entonces quiero que sepan que yo estoy para ustedes para poder tomar la responsabilidad que me toca, ¿me entiendes? Entonces, de verdad les digo, no se trata de ser permisivos, se trata de estar involucrados y de gozarte a tus hijos. Así es, sí. Y de tener realmente esta relación cerca con ellos, que bueno, de pronto a mí me duele mucho que hablamos de estas cosas y siempre surge, por ejemplo, temas como la crianza respetuosa. Y habla de estas cosas como las que estamos hablando ahorita, está defendiendo cosas como la crianza respetuosa. Y no reconocemos que cosas como la crianza respetuosa son como la psicología secular. Y tú lo dirás muy bien, mi querido David. O sea, no es perfecta porque no viene de la Biblia directamente, pero reconoce principios bíblicos importantes. La crianza, digamos, que no es ni siquiera, no me interesa ni siquiera defenderla, pero sí es importante reconocer que necesitamos ser padres y cristianos críticos de todo lo que el mundo ofrece. ¿Ok? Críticos positivos y críticos negativos, ¿verdad? Es decir, tomar lo bueno, desechar lo malo, como dice la palabra, ¿verdad? Entonces, la crianza respetuosa habla, por ejemplo, de amor incondicional. Eso es profundamente bíblico. Habla de empatía y de comprensión. Habla de una comunicación consistente, ¿verdad? De escuchar primero. A veces a los niños, digamos, no sé, estaba leyendo un ejemplo en el libro de cómo un niño dijo que iba a jugar con los papás a la casa de un compañerito y los papás iban a estar ahí.
La mamá se da cuenta posterior que no estaban ahí. Y entonces ella, en vez de meterlo al carro y decirle, usted me dijo, yo llamé a la mamá, me dijo que no estaba, venga para, ¿verdad? Usted lo vaya a castigar, ni siquiera hablemos de la vara. Simplemente lo voy a castigar por eso. Ella, dan el ejemplo. Yo le pregunté con curiosidad, mi amor, vieras que yo llamé a la mamá y me dijo que no iba a estar. ¿Qué pasó? Porque normalmente no entiendo qué ocurrió. Sean prontos para oír y lentos para hablar, dice la palabra, ¿verdad? Y eso es parte de lo que el mundo dice que debería de ser parte de la crianza. No es el mundo, es el mundo que ha encontrado los principios bíblicos y los aplica y les dice, mira, esto sirve, ¿verdad? Sí. Es establecer límites, por ejemplo, ¿verdad? Establecer límites, la crianza en base a la necesidad, ¿verdad? Es decir, reconocer las necesidades básicas de alimentación, de sueño, de afecto, ¿verdad? La Biblia habla de eso, ¿verdad? De cómo Dios provee las necesidades de los misioneros, de Pablo como misionero, de Pablo le escribe a los filipenses diciendo eso, mi Dios proveerá a todos ustedes las necesidades conforme a las riquezas en su gloria en Cristo Jesús. Se está pensando, Jesús habla, ¿verdad? No te preocupes por lo que vas a vestir o vas a comer. O sea, yo estoy pensando primero, mi hijo tiene una pataleta, ¿será que necesita comer? ¿Será que tiene hambre? ¿Será que tiene sueño? ¿Será que está cansado? Antes de decir, es que es un rebelde porque es un pecador. ¿Entiendes? O sea, no, es pecador, pero su respuesta viene también de su quebranto, no solo viene de una rebeldía o del pecado, ¿verdad? Y hay muchas cosas más que podemos ver que el mundo ha reconocido. Entonces, en vez de ver estos recursos con temor, ¿verdad? Y por personas que promueven todo tipo de filosofías en el mundo, que sabemos que no son de Dios, léalo, escúchelo, tome lo bueno y deseche lo malo. Desarrolle su criterio bíblico en vez de andar con temor y solo diciendo que solo hay una solución para disciplinar. Y no olvidemos que Dios es tan bello y tan maravilloso que nos otorga algo llamado gracia común. O sea, hasta los que le escupen a Dios en la cara tienen su lado bello, porque Dios es bueno y se refleja en ellos. Entonces, digamos, usted anda chequeando cada disciplina, o sea, cada profesional que viene en contacto con usted está viendo su vida devocional, o sea, usted está chequeando. Y estamos hablando de destrezas para crianza, obviamente, pero como dice la Ale, o sea, el Señor ha hecho sabiduría y ha hecho hombres y mujeres que observan y estudian el comportamiento humano para nuestro beneficio y confirman el Evangelio. El punto de conexión más profundo ocurre cuando el niño falla y extendemos gracia y le damos herramientas y le damos amor. Ahí es donde crece la confianza y el niño recibe la lección de otra manera. O sea, eso está comprobadísimo. Te digo con niños de orígenes difíciles. Wow. Cuando el precedente es una paliza y yo perdí el par de tenis nuevos, me van a matar. Pero si encuentran comprensión y gracia y misericordia y una solución lógica que realmente entiende el valor de las cosas, mi amor, lo lamento, eran los tenis que habías pedido y que necesitabas para el colegio, vas a tener que usar los zapatos feitos el resto del año porque el dinero se fue para eso, pero yo te puedo ayudar a conseguir un trabajo, podemos vender limonada afuera y entonces ahorras y podemos comprar otro par de tenis. Eso es doloroso, pero es mucho más efectivo, me da conexión con el niño, me da una tarea que hacer con él y hay una lección que no se le va a olvidar. No es porque ya y se le perdieron pobrecito, no, o sea, correcto, fuiste irresponsable. correcto. Yo no sé, sí, yo no sé cuántas loncheras se perdieron y cuántos, ¿me entendés? Y era como, mi amor, lo lamento, ya no puedo comprar otra botella nueva, no puedo comprar otra lonchera igual que la que tenías, pero podemos escoger una en la Megapaca. Y ¿me entendés? Y creo, justo alguien lo puso acá, que todo en extremo es malo. Y la decisión como papás no es ser permisivo o ser... O sea, esas son las dos opciones. ¿Cuál prefieres? O sea, ¿verdad? Hay mucha dinámica ahí, podemos navegar las aguas. Y una cosa que yo diría para los papás,
obviamente tú vas a disciplinar a tus hijos reflejando muchas cosas lo que tú recibiste de niño. Porque ¿quién fue a escuela para padres intensivo, así como la universidad me gradué de papá? O sea, no existe y no está hacia el mundo. Entonces, sí, yo tengo que estar consciente. Uy, yo tiendo a caer en patrones de cómo a mí me crearon o he adoptado, por lo que veo acá, ¿verdad? O sea, adopto, entonces ahora soy de crianza respetuosa y este es mi campo. Y ahora, mira, gracias a Dios no tenemos que elegir equipos. No tengo que decir como que, mira aquí mi sello de padre respeto, ¿no? ¿Verdad? No funciona de esa forma. Y como vos dijiste, Ale, yo puedo ver muchísimas cosas y tomar, esto es bíblico, es bueno, voy a probar, esto también es bueno, y esto, ¿verdad? Entonces, no se trata de que nos tenemos que identificar. Yo soy de la disciplina, yo soy de la crianza respetuosa, ¿verdad? Podemos jalar cosas y como todo, ¿verdad? Filtrarlo por lo que dice la Biblia, claro que sí, ¿verdad? Pero no tenemos que ser permisivos o abusivos, ¿verdad? Hay mucho espacio en medio. Totalmente. Creo que también algo importante que debemos de recordar es que son las etapas de crecimiento y el tema también del apego. Yo sé que hemos hablado un poco de la conexión, pero nos pueden hablar un poco del tema del apego, que yo no soy súper conocedora al respecto, pero sé que es importante y creo que es bueno que lo conozcamos un poco más. Sí, bueno, el apego en sí, el libro que acabo de leer, y me gustaría, Estefan, que lo haga de tarea, pero incluso la palabra Gesed, del hebreo, Gesed, que es ese amor compasivo y todo eso, él dice que una de las definiciones que podríamos tener hoy día es un apego seguro con Dios, ese amor que es confiable. Entonces, de apego, son patrones predecibles de cómo relaciono yo con esa persona que me cuidó, con el mundo en sí, con Dios y conmigo mismo, ¿verdad? Y eso o sea, se basa en la forma que mi cuidador primario, ya que sea mi mamá o los dos papás, me cuidó desde bebé. Importa muchísimo. Mamás que están en ese traje ahorita ay, es que llora por todo y tengo que estar ahí. Tú estás construyendo algo eterno, o tú estás construyendo algo que va a formar ese niño y va a tener un impacto en todas sus futuras relaciones. La cantidad de veces que tú te levantas en la noche, ¿verdad? Dios lo ve y tú estás, no es como que una pérdida de tiempo, tú estás construyendo, ¿verdad? Entonces, el apego se forma de esa manera y realmente todos como adultos tenemos una forma que nos relacionamos con las demás personas. Por ejemplo, en mi caso, yo tiendo, si tengo una relación cercana, incluso con Dios, yo tiendo a evitar, a mí me incomoda, ¿verdad? O sea, mi esposa así como que tan tachito, yo como que si tuviera electricidad. O sea, yo estoy luchando con esa parte porque hay cosas de mi pasado que me ha formado. O sea, eso es lo que llego a la mesa con esto, ¿verdad? Entonces, tengo que estar consciente de estos patrones, de estas formas que yo veo el mundo y lo que eso implica en mis actitudes y mis acciones, ¿verdad? Entonces, eso en sí es un círculo que va formando y es un patrón de cómo yo veo el mundo, cómo interactúo con el mundo y conmigo mismo, ¿verdad? Uh-huh. Em, a- me gustaría preguntarles a ambos, porque ya esto es su expertise absoluto. Y con esto creo que podemos cerrar nuestro tiempo, pero me gustaría que puedan explayar lo más que puedan. ¿Cómo ven este tema particularmente en ustedes que son expertos en este tema, con los niños que están en proceso de adopción o niños que están en acogimiento? Y cómo esto luce dentro de las familias cristianas, ¿verdad? Que tal vez quieran aplicar estos sistemas de disciplina a esta población particular. Yo quisiera tal vez dar un preámbulo de por qué la crianza con niños de orígenes difíciles no es igual. Uh-huh. Mucho puede ser en común, pero no puede ser igual. Nosotros de verdad yo he llegado a comprender que si con cualquier criatura no va a florecer con un régimen moralista o de vara en cualquier caso, con niños de orígenes difíciles menos. Y todo tiene su origen en cómo
qué pasó antes que llegaran a nuestra casa. Y no solo es desde el desprendimiento materno, ¿verdad? Que esa es una herida profunda, 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 aunque me digan que el niño no se acuerda, su cuerpo se acuerda. Cada átomo de su ser se acuerda. Pero está comprobado, se hizo un examen, y se hizo un estudio, y lo tengo fresco porque dimos una conferencia el sábado en la Universidad de Miami. Una doctora hizo una prueba, estudió mujeres gestantes de 6 meses de embarazo y tomó pruebas de orina para medir los niveles de químicas de estrés en la orina. Y, ¿me entendés? Cortisol y todas estas sustancias que se secretan en el cuerpo cuando estás en alerta, ¿verdad? Cuando la mamá tenía ansiedad y depresión, se dividió en 2 grupos, ¿verdad? Las mamás que tuvieron un embarazo bueno, cuidado, amadas, con vitaminas, prenatales, etcétera. Y las mamás que pasaron, aunque sea ansiedad y depresión. Y un año después visitaron a los bebés de esas mamás y les hicieron una prueba de orina a los bebés. Y aún en su sistema salía elevado significativamente el cortisol en los bebés un año después. Wow. Quiere decir que el bombeo, porque esto es un asunto, no es así como de, ay, cadenas generacionales y maldiciones. Eso vos y yo lo hemos hablado, tenés ahí guardado un video. O sea, nuestra manera en que nuestro creador nos diseña y somos formados en el vientre, todo tiene un fin, un propósito. Y cuando la mamá recibe bombeos en su cuerpo de cortisol, ¿verdad? O estás generando mucho estrés y tu cuerpo secreta estas sustancias y el bebé está en formación, se forma diferente. La arquitectura del cerebro es diferente. De manera que tenés niños con sistemas nerviosos súper activos, súper sensibles. No es lo mismo un sobreestímulo o está empezando a sentir hambre, pero es un bebé que tuvo un embarazo bueno, que tiene cuidadores primarios seguros, que están cerrando ese ciclo que describió David, ¿verdad? Lloro, tengo una necesidad, alguien amoroso viene, me mira, me toca, me habla, me canta, me sostiene y sacia mi necesidad, se cierra el ciclo y eso pasa miles de veces, miles de veces, miles de veces y voy teniendo confianza. Cuando el embarazo fue de estrés y tengo un cerebro sensible, irritable por cómo se hizo, y luego nazco y hay drogas en el hogar y hay violencia doméstica o hay negligencia, en un montón de casos es negligencia, porque trauma no es solo lo malo que pasó, sino lo bueno que no pasó. Entonces, puedes imaginar cuando un bebé empieza a sentir hambre y está en un lugar saludable y cuando un bebé empieza a sentir hambre y ha pasado negligencia. Todavía hay bebés que lloran, hay bebés que ya no lloran simplemente porque saben que no hay respuesta. Entonces, no podés esperar aplicar sabiendo esto es así como super flash de lo que pasa con nuestros niños de orígenes difíciles. No podés esperar que el niño responda bien al terror, al miedo, a estar en un régimen de amenaza, ¿verdad? Una obediencia así. Y obviamente, como alguien bien puso en los comentarios, viven en modo de supervivencia, de por sí. Entonces, ¿y qué aprenden? De estrategias de supervivencia. A mentir, a robar, a manipular, a tener una cara de póker todo el tiempo, o a ser rebeldes y patear y eso. Ay, qué horror los niños, qué horror esos niños. Pero ¿cómo? ¿Cómo podemos entonces, solo para dar un preámbulo, ¿me entendés? De por qué. Y ahora tal vez David diga, pues el tema disciplinario, que es, podemos dar 1000 talleres acerca de eso y hemos dado, ¿verdad? Muchas capacitaciones, pero solo para que se den una breve idea. Y creo que también nuestra postura, tanto profesional como personal, con familias de adopción, es que no se utiliza la vara, regresando al tema principal. Yo he llevado en procesos terapéuticos con diferentes familias adoptivas y en ningún caso he visto así como, lo que les falta es esto. Y aparte de no ser necesario,
es que realmente no responde a lo que está pasando, ¿verdad? Entonces, leí en un libro excelente una historia que llegó al hospital porque estaba tan maltratado por su papá, con golpes, llegó en coma. Entonces, él estaba inconsciente, pero cada cierto tiempo él convulsionaba y su nivel de estrés se elevaba, su corazón sudaba y sus niveles de cortisol, todo. Y ellos no entendían por qué si él estaba en coma. Luego llegó un psiquiatra que se puso de investigador, ¿qué está pasando aquí? Y se dio cuenta, haciendo con la trabajadora social, haciendo cuentas, que uno de los doctores llevaba el mismo perfume que su papá. Y cuando entraba este doctor a la sala donde estaba el chico en coma, tuvo esta reacción de estrés, su cuerpo reaccionaba por el olor que él lo asociaba en su cuerpo con maltrato. No, Entonces, hay que entender que ellos llegan a nuestras familias por muchas cosas que nosotros no sabemos. Nosotros no estuvimos ahí, no entendemos tampoco cómo el niño hizo sentido de todo lo que vivió que no debió haber pasado y las cosas buenas que no pasaron, como decía Aisha. Entonces tenemos que llegar con mucha humildad y entender también que hay consecuencias del trauma que tal vez toda mi vida mi chico va a tener que luchar con esto. Entonces, ¿qué decido como papá? Voy a ser un papá de él si logra tener buen comportamiento. O voy a hacer este pacto, porque se hace un pacto en la adopción, un compromiso realmente ante Dios. Entonces voy a caminar con él, voy a caminar con ella hasta donde sea necesario, ¿verdad? Entonces por eso hablamos mucho de que hay recursos y motivamos a las familias a implementar todo lo que se pueda. Hay que empezar algo nuevo, hay que hacer algo diferente, hay que ser investigadores, hay que llegar con un espíritu humilde, enseñable, ¿verdad? Si vamos a disciplinar, tenemos que disciplinar, ¿verdad? Entonces tenemos que llegar con humildad ante todo. totalmente. Hermanos, qué lindo hablar de esto con ustedes y gracias por ser valientes y hablar de esto. Recuerdo que cuando le pregunté a Aisha la primera vez, ¿verdad? Y me contaste como, bueno, con tus palabras, Aisha, y tu permiso, me dijiste, Ale, yo practiqué, digamos, la disciplina física y la verdad me arrepiento de todas las veces que lo hice, o casi todas. Este, y creo que más que no hacer, es la tarea que tenemos es más bien que sí podemos, otras opciones, todas las cosas que sí podemos hacer para tener un vínculo y desarrollar a un niño seguro que reconozca su pecado, que sepa que necesita consecuencias, pero que esté acompañado y que pueda ser comprendido, así como el Señor nos comprende a nosotros, que somos polvo, ¿verdad? Como dice. Creo que caminar de esa manera, con compasión, poniéndonos en sus zapatos, reconociéndolos, honrando su camino y su desarrollo, tenemos muchísimo más oportunidades de conectar con ellos y de disfrutar de una relación muy linda. Siento que muchas veces, incluso me pregunto si por estas alternativas que son como tan rígidas, ¿verdad? A veces de tiene que obedecer, y no solo estamos hablando de la agresión física, o sea, lo que vos decías, Aisha, ¿verdad? De se va para el cuarto, lo pongo a ver la pared, tome su time out, ¿verdad? Yo me pregunto si el producto que vemos ahora en los adolescentes, tan desconectados de la iglesia, en esta crisis que tiene la iglesia en estos momentos de familias cristianas, donde los hijos no quieren nada con la iglesia, no tendrá que ver un poco, ¿verdad? Porque los padres no supieron conectar, ¿verdad? Con sus hijos y sus hijos se sienten más escuchados y más en un chat o en una red social o en un Reddit, ¿verdad? Y ahí se meten y ahí sí, ¿verdad? En Snapchat, cuando en realidad es en nuestro hogar a donde podemos darles esa oportunidad de donde no van a tener todo lo que quieren, pero van a ser comprendidos, amados, escuchados, honrados, ¿verdad? Creo que esa es, digamos, la esperanza que yo tengo para la juventud y para las nuevas generaciones cristianas. ¿Quieren cerrar con algo más ustedes antes de terminar nuestro tiempo? Yo solo recomendaría otro libro. No sé si lo has leído. Las 6 necesidades del niño. Uf, es muy bueno, vos. Te va a gustar. Pero, o sea, todo se con esta brújula, con 6 cosas que tú tienes que recordar que son necesidades de los niños. Entonces te vas guiando
También, incluso hemos hablado con los autores, son cristianos y él se ha estudiado mucho con el apego, lo recomendamos mucho. Esto también es la parte como creados para conectar. Esto creo que sí es como descargable, tal vez ya Sí. está. Pero es de Karen Purvis, sí viene con versos bíblicos y habla de la rebeldía, de todas esas cosas. Entonces, y para papás, perdón, tengo uno más. Anatomía del alma, de el doctor Kurt Thompson. Este señor, de verdad, no hay pérdida. Entonces, de verdad, para navegar tu propio ser como papá, porque eso también nos Que toca. live, y eso no solo es un live, es toda una cosa, ¿verdad? Aprender a que los papás necesitan también aprender a regularse ellos mismos antes de poder ayudarle al niño, ¿verdad? Pero eso es, ay, friends, podríamos hablar de todos estos temas por horas de horas. Pero gracias. Vamos a poner todos los nombres de todos estos, de estos recursos que acabamos de compartir en la descripción de este video. Friends, que conmigo, tal vez podemos hablar más de otro momento, ¿verdad? Y les mando un gran abrazo a todos los que estuvieron con nosotros. Gracias por sus opiniones. Gracias, Estefan, por ayudarme también a pensar más desde la parte bíblica. Se tomó su tiempo, la verdad, también revisar el estudio había estado decente. Yo, sí. Yo tal vez solo quisiera terminar diciendo que nuestros niños son nuestro prójimo. A veces nos creemos dueños de nuestros niños y es demasiada arrogancia de nuestra parte. Nuestros niños son nuestro prójimo. Y si queremos incluso una relación con ellos de adultos, tomemos nota de cómo los tratamos y qué estamos sembrando, porque cosecharemos. Y lo que más anhelamos, estoy segura que todos los que están aquí comentando, diciendo, preocupándose, queriendo ser bíblicos, queriéndose honrar a Dios, todos lo que queremos es que ellos corran a Jesús. Yo quiero que mis hijos en sus peores días, en su peor vergüenza, corran a Jesús. Y si yo les enseño que la figura de autoridad es un tirano que solo viene a destruirlos, no vamos a construir un camino hacia eso. Entonces, si lo que queremos es que nuestros hijos miren en Dios un padre bueno y un abogado en su hermano mayor, no es la manera. La manera fácil, el camino fácil, nunca es la manera. Ese es el camino ancho. Hay mucho, mucho por hacer. Entonces, agarren los recursos, estudien, vuélvanse estudiantes de sus hijos, volvámonos. Perseveremos en lo que es justo, busquemos lo que es verdad, enmendemos lo que hay que enmendar y pidamos perdón. Aún a nenes pequeños, ellos entienden y pueden captar y conectar con ustedes cuando ustedes son humildes y dicen, perdóname, sin excusas, perdóname, mamá se equivocó, no debía hablarte así, no debía jalarte así, no debía hacer esto, no debí pegarte, perdóname. Y ellos van a responder a eso. Entonces nuestra oración es esa, proveer esperanza y verdaderas herramientas más allá de nuestro impulso natural. Así es. Y todos los papás que tal vez dicen, ay, yo no sé, ya metí la pata, ya no sé qué voy a hacer porque nunca conecté con mi hijo, nunca le enseñé. Tranquilo, porque vea, existe algo que se llama la neuroplasticidad. Lea sobre la neuroplasticidad. Es tan lindo porque corregir estas cosas, vean, nuestros hijos nos tienen tanto amor que lo perdonan todo. Tanto, que incluso cuando se hacen adultos son incapaces muchas veces de realmente ver lo que sus padres realmente hicieron. Y el trabajo a veces que tenemos que hacer es ayudarles a reconocer con compasión y amor, pero decir, ay no, mira, esto que me hicieron mis papás no estuvo tan bien, ¿verdad? Es una realidad, yo lo veo en todo momento. Y no para acusar ni para enojarse con los papás, simplemente para reconocer eso. ¿Verdad? Y siempre con tanta compasión y tanto amor, los niños van a siempre tomar todo como su propia culpa. Es algo muy natural en nosotros. Yo he notado que es otro live también. Pero cuando nosotros nos equivocamos como adultos, ellos asumen que es culpa de ellos. Es como cuando el niño típico ejemplo de que mis papás se divorciaron, es por mi culpa. Ellos piensan eso, ¿verdad? Entonces es triste, pero hay una ventaja.
en eso. Y la ventaja es que son muy perdonadores, ¿verdad? Que quieren creer lo mejor de ti. Que cualquier cambio positivo que tú hagas va a hacer maravillas en él, porque soy la persona más importante en sus vidas. Entonces, siempre hay oportunidad, aunque ya estén grandes, aunque ya haya pasado el tiempo. Nunca es tarde para confesar, nunca es tarde para redimir, y Dios puede hacer todo para que puedas encontrar esa conexión con tus hijos. Entonces, oramos por eso. Y amigos, les mando un abrazo. Nos vemos la próxima. Les agradezco este tiempo y subir en las plataformas, en las otras plataformas, y estaremos en contacto más. ¿Está bien? Un abrazo. Gracias, Ale. Gracias. Chao, amigos.